regularización. Absurdo totalmente. En todo caso, tendrían que ser parejos. Pero además hay que tomar en cuenta que ya está saliendo el peine. Hay una serie de organizaciones privadas, particulares, sin ningún prestigio académico, que están ya haciendo de la evaluación un negocio. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas tantas organizaciones que por módicos 5,000 pesos ofrece cursos de capacitación a los docentes. Este folleto me lo pasó uno de los profesores aquí en la ciudad de Querétaro, en donde se les ofrece formación para presentar el examen. En primera, como ya dijimos, hay que tomar en cuenta que aunque acrediten ese examen, de nada les va a servir por la categoría de idoneidad temporal. Pero por otro lado, había que cuestionarnos por qué estas organizaciones que no tienen una trayectoria académica consolidada, porque no estamos hablando de los grandes centros de investigación en México, ni tampoco estamos hablando de las universidades con prestigio, ni tampoco estamos hablando de posgrados de calidad, se dedican a formar docentes para preparar el examen. Es extremadamente grave, y este es un testimonio de uno de los profesores que acudió a este tipo de universidades privadas, que comentó que los profesores no están recibiendo la información pertinente para preparar el examen. Preguntó a uno de los instructores que cómo le hacían para prepararlo si ellos no tenían información, y la respuesta del instructor fue que ellos sí tenían la información. Ante la pregunta, ¿y por qué ustedes sí tienen información y nosotros no?, la respuesta del instructor fue, pues porque mi institución tiene canal directo con el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo que ya permite vislumbrar que aquí va a haber una serie de negocios de corrupción, que empieza a caracterizarse esta reforma educativa como un burdo negocio para una serie de organismos no preparados, que quizás se pueda llegar al extremo de que cuenten con las respuestas de los exámenes y que se dediquen simplemente a pasar esas respuestas a los profesores con el único objetivo de acreditar la evaluación. Y en este caso yo creo que como ciudadanos no lo podemos permitir. Por otro lado, el artículo 2º transitorio pretende derogar todos los derechos adquiridos. Es verdaderamente absurdo y es una aberración jurídica que se publiquen artículos transitorios como este, donde dice se derogan las disposiciones que se opongan a este derecho. Y básicamente tenemos dos leyes fundamentales que se oponen a esta ley, que es la Constitución y es la Ley Federal del Trabajo. Es una aberración jurídica que alguien publique una ley, estamos hablando de decenas de años después de publicadas otra ley, y simplemente diga yo derogo a todo lo que se oponga a este decreto. Esta es una reforma laboral que es una reforma represiva. Efectivamente, el artículo 67 señala que la interpretación de la ley para efectos administrativos corresponde al instituto, se refiere al INE, y a la Secretaría, se refiere a la Secretaría de Educación Pública. Esto va a dejar en la indefensión total a los maestros, y más adelante vamos a ver la recaída pesada que tiene esta situación de que la interpretación de la ley sea unilateral, porque deja fuera cualquier proceso bilateral, entre otras cosas la defensa colectiva y por supuesto la intervención de los sindicatos. Por otro lado, el artículo 75 señala que cuando un profesor sea acusado de alguna infracción, se le va a dar un plazo de 10 días hábiles para demostrar su inocencia y que proporcione pruebas de su inocencia. Pero curiosamente, quien va a tomar la determinación de si el profesor es culpable o no, es la misma autoridad que lo acusó, lo que es un verdadero absurdo, porque esto va a convertir a ciertas personas en juez y parte. Por supuesto, se van a abrir las puertas de una discrecionalidad absoluta. Por otro lado, el artículo 74 señala que no va a haber necesidad de que haya resolución previa de los tribunales federales de conciliación y arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, que son las juntas locales de conciliación y arbitraje. Como podemos observar, nada más con estos ejemplos, se está dejando en la indefensión total a los maestros, porque no se van a poder defender de manera colectiva. Se les va a arrinconar para una defensa que es netamente individual. Por otro lado, tenemos que ver cuáles van a ser los resultados. Los resultados de una reforma de este tipo va a ser la precariedad permanente en el sector educativo, porque ningún profesor va a tener asegurado su empleo como sucedía hasta ahora.
La pregunta clave que nos tenemos que hacer los mexicanos es si una persona o un maestro no va a tener su trabajo asegurado, ¿qué lo va a llevar a prepararse? ¿Cómo va a estudiar un posgrado, por ejemplo, una maestría o un doctorado, si ni siquiera tiene garantizado el empleo? Esto es una cuestión absurda porque esto va a llevar totalmente a lo contrario de la calidad en la educación. No se puede dar calidad con maestros que viven permanentemente en la precariedad, en la incertidumbre y que se van a convertir en víctimas de gente que puede de alguna manera obligarlos a abandonar el sistema educativo. Y esta no es una ficción, este esquema ya se aplica en Chile. Según el Sapo, es la pedrada. Pueblos organizados en Europa, Francia, Alemania, una ley como este tipo ni siquiera intentarían ponerla. Ni siquiera intentarían. ¿Por qué? Porque este esquema de evaluación es una imposición específicamente de la OCDE y prueban con aquellos pueblos que son más susceptibles de aceptar este tipo de aberraciones jurídicas. Uno de esos casos es Chile, donde hay que tomar en cuenta que después de una dictadura militar de Augusto Pinochet, heredan un sistema del que es muy difícil zafarse, a pesar de que ahora existen elecciones de manera regular. Es el caso de una noticia en Chile, donde por mala evaluación docente, 103 profesores se deben de ir del sistema, y hay que tomar en cuenta que este esquema ya se aplicó en México. Entonces, sucede que esta noticia en Chile, por ejemplo, tenemos que con respecto a los resultados de la evaluación docente, y aquí interviene el caso de la situación de la interpretación unilateral de la ley, es que en cualquier momento, como sucede en Chile, les pueden cambiar el concepto de categoría. En México ya se hicieron 2 evaluaciones. Por un lado, ya se evaluó de manera voluntaria a aquellos profesores que quisieron acceder a cargos directivos y reprobó prácticamente la mitad. Y se supone que eran los mejores. Eso quiere decir que más o menos la mitad va a acreditar, la mitad va a reprobar. Pero tenemos esta otra noticia del estado de Querétaro, en donde el secretario de Educación, el ex secretario de Educación, hasta antes del cambio de gobierno, prácticamente presumía de que Querétaro obtuvo el primer lugar en maestros idóneos. Si más o menos vamos a revisar la nota, en esta nota se señala que a nivel nacional prácticamente también la mitad de los profesores no acreditó. Esto ya nos permite hacer una suposición, una hipótesis, de que en una primera fase va a ser despedido la mitad de los trabajadores. Estamos pensando, bueno, despedidos o alejados de la docencia. Estamos pensando en 600,000 profesores en una primera fase que incluye las 3 evaluaciones. Estamos hablando de en un periodo máximo de 2 años. Pero después van a seguir con los demás. Aquí viene el problema de la vaguedad y de la interpretación unilateral de la ley. ¿Qué es lo que sucede en Chile? Pues en Chile resulta ser que ya les cambiaron la categoría de competente. Por eso es muy interesante la nota en Querétaro, porque los profesores que están resultando idóneos, esos profesores pueden de alguna manera revisar sus resultados, pero van a ser clasificados en diferentes categorías. Se establecen fronteras de acuerdo al puntaje. El problema es que quien define quiénes son esas fronteras, lo define la autoridad. Les pongo el caso del ejemplo. En la Universidad Autónoma de Querétaro, la calificación mínima para acreditar es 6. La misma materia, en el Tecnológico de Querétaro, la calificación mínima es 7. Es una medida administrativa, de acuerdo al artículo 67, eso lo determina la autoridad. En la misma Universidad Autónoma de Querétaro, la calificación acreditado en posgrado es 7. Son medidas administrativas. Con el artículo 67, la ley puede decidir quiénes son idóneos y quiénes no son idóneos a partir de un determinado puntaje. Y entonces podemos llegar a cuestiones absurdas de profesores que exactamente con el mismo resultado, primero resultan idóneos y luego no resultan idóneos. La queja de los profesores chilenos es que se homologó el concepto de básico con el de insuficiente. Pero además tendremos que
cuestionarnos la manera en la que ya se están aplicando los exámenes que ya se han dado a nivel nacional. Es una evaluación totalmente antipedagógica. Resulta sorprendente que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa haga este tipo de exámenes. Son exámenes de 8 horas, en 2 fases de 4 horas, lo que ya de entrada un examen de 8 horas no va a permitir evaluar a una persona de manera normal. Segundo, y parece lo más grave, es el ocultamiento sobre qué serán evaluados. Tenemos ya testimonios de profesores que han sido evaluados no en las materias que enseñan, sino, por ejemplo, en reglamentos, lo que es una soberana tontería. Lo más importante para un docente es que maneje los contenidos, que sepa transmitirlos y no que sepa de memoria determinados reglamentos. En algunos casos se fue la luz o la señal de internet durante el examen y el tiempo no fue recuperado. En estas 8 horas hubo limitaciones para consumir alimentos o agua o incluso para ir al baño. En el caso del nivel medio superior hubo compactación de materias, física, química y matemáticas, por ejemplo, o derecho, psicología, historia y filosofía, lo que es una soberana tontería y que además se contrapone con la didáctica contemporánea que busca que cada profesor se especialice en la didáctica de su área del conocimiento. Y solamente gente muy ignorante cree que la didáctica de la física coincide con la didáctica de la química o la didáctica de la matemática. Es cierto que hay una didáctica general, pero también es cierto que hay didácticas específicas. Y un profesor experto en didáctica de la física, pues es evidente que va a reprobar un examen de química o un examen de matemáticas y viceversa. Hay ya testimonios de profesores de nivel superior con estudios de posgrado que están apenas resultando suficientes en el nivel medio superior. Me refiero a profesores que, por ejemplo, están terminando un doctorado en ingeniería mecatrónica y que en un examen de nivel medio superior apenas resultan suficientes porque no le preguntaron de las materias que imparte. Ya sucedió en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, de profesores que hace un año resultaron idóneos porque acreditaron un examen, aunque no se usara esa palabrita, pero en esta ocasión no. Es un absurdo entonces que profesores que fueron evaluados hace un año y se les asignaron grupos, ahora resultan no idóneos, se le quitan los grupos a pesar de que tienen un año más de experiencia. Por otro lado, en los exámenes, las personas que están vigilando no tienen ninguna calificación acerca del contenido, por lo tanto son incapaces de contestar preguntas acerca de dudas que se tienen sobre la manera en la que se está preguntando. Y finalmente hay una cosa muy grave. La cuestión de la idoneidad se está convirtiendo en un dogma de fe. Profesores que resultaron idóneos no saben por qué resultaron idóneos y profesores que no resultaron idóneos tampoco saben por qué no resultaron idóneos. No ha habido cero retroalimentación. Aquí hay una opacidad muy grande de parte del INE y de parte del gobierno federal, ya que si esta evaluación fuera de buena fe, se tendrían que haber ya publicados cuáles fueron los exámenes que se aplicaron para permitir a los expertos hacer una crítica constructiva de esa forma de evaluación. Pero el hecho de que a los profesores no se les dé retroalimentación puntual de cuáles fueron sus respuestas erradas, permite ya intuir que estamos ante una evaluación oscura que se va a usar simplemente como pretexto para despedir a la gente que se quiera despedir. Esto me recuerda mucho lo que sucedía en la Edad Media, en las iglesias italianas. Afuera de cada iglesia estaba la llamada boca de la verdad. Se hacía una acusación anónima a una persona, por ejemplo a una mujer, se le acusaba de ser bruja. Esa mujer tenía que meter su brazo en la boca de la verdad, detrás había un verdugo, ese verdugo con un hacha de vez en cuando cortaba manos. Había nada más 2 posibilidades: sacar el brazo con la mano, lo que significaba ser inocente, y sacar el brazo sin la mano, lo que significaba ser culpable y haber recibido el castigo. El problema es que sacar el brazo con la mano, pues simplemente duraba hasta la nueva acusación anónima. Aquí estamos ante una evaluación exactamente del mismo tipo. El profesor que saca su brazo con la mano resultó idóneo, sí, pero le va a durar nada más hasta la siguiente evaluación. Y lo más probable es que en algún momento saque el brazo ya sin la mano. Después vendrá un periodo, ya lo vemos venir, ya estamos en ese periodo de la satanización de los profesores no idóneos.
Yo me pregunto, ¿quién va a querer como padre de familia o como directivo escolar asignar clases a profesores no idóneos? En Chile, el sitio web Infodocente permite revisar los resultados de los profesores región por región, escuela por escuela, para revisar en dónde están las escuelas donde se ubican profesores no idóneos. Va a comenzar esta satanización para obligarlos a que ellos mismos renuncien. Y finalmente cerramos este bloque de análisis jurídico señalando que si los profesores de las universidades autónomas o del nivel superior piensan que se van a salvar, tampoco. En este caso, Hugo Aboites, experto en medición, actual rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicó un artículo en 2013 en el periódico La Jornada, en donde efectivamente señala que ya está preparado también este esquema de evaluación en donde uno se juega la estabilidad laboral, a partir no de la Ley General del Servicio Profesional Docente, sino a partir de otras dos leyes. La Ley General de Educación, específicamente el artículo 10, fracción séptima, en donde dice que el sistema educativo nacional incluye a las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Y por último, el artículo 6 de la ley del INE, que señala que también van a ser evaluadas. Como señala Hugo Aboites, ese va a ser el esquema que se piensa aplicar en el nivel superior.